porque así es en Argentina, la redonda es la pasión. Brindo por lo... A Boca le alcanzó con el primer golpe. Mediante la pelota parada y la solidez defensiva, el Ceney se dejó en el camino a un difícil Argentinos Juniors. Racing sigue de racha y eliminó a Tigre. La Academia tuvo las mejores chances, pero le faltó el gol y lo salvó Cambeses en los penales. Estudiantes volvió a pisar fuerte como visitante. El Pincha se impuso ante Central Córdoba en Santiago del Estero y está entre los 4 mejores. Avanzó Gimnasia y habrá un clásico en semifinales. El Lobo superó a Barraca Central como visitante y recibirá a Estudiantes en el Bosque. Antes de meternos en los cuartos de final, repasemos brevemente cómo llegó cada equipo y empezamos por Central Córdoba, que eliminó a San Lorenzo. El primer tiempo se iba sin goles, pero Facundo Gulli ponía la pelota en el ángulo para el 1-0 del Ciclón. En la segunda parte, caía Baraldo, decisión del árbitro Araza, penal para Central Córdoba, y el propio Baraldo establecía el 1-1. Poco después, Romaña y esa acción que exageró Pereló y terminó con la expulsión del colombiano. Ya en tiempo añadido, Moyano coloca el centro. Florentín, el gol del Ferroviario, que de ese modo se ponía 2-1 sobre el final frente al Ciclón, que iba a terminar con 9 por la expulsión de Neri Domínguez cerca del epílogo. El Ferroviario de ese modo llegaba a los cuartos de final. Y así llegaba Estudiantes de La Plata, rival de Central Córdoba, que en la instancia anterior había eliminado ni más ni menos que a Central, el último campeón del fútbol argentino. En el Gigante de Arroyito pegaba primero el Pincha, Thiago Palacios, el toque en cortada para Edwin Cetré y el disparo inatajable para Brown. Golazo del Pincha, golazo de Cetré, que metió un derechazo letal en el segundo palo de Fatura. Di María tenía esta chance de tiro libre, pegaba en el palo, tenía todo controlado Muslera. Estudiantes lo aguantaba bien, pero iba a pegar una patada incómoda. Mondarain se iba a ir expulsado, ganó el Pincha y así llegó al duelo contra el Ferroviario. El Estadio Madre de Ciudades era el escenario del primer cruce de cuartos de final en el que se enfrentaban Central Córdoba y Estudiantes. Calurosa noche en Santiago del Estero, donde estos equipos ya se habían visto las caras durante este campeonato, en la séptima fecha con una victoria al 2-0 del Ferroviario contra el Pincha. Hinchas locales, hinchas visitantes, el abrazo de Felipe con Domínguez. En la previa, la primera chance para el Pincha Rata. Núñez de cabeza y Ascasíbar no podía conectar. Se salvaba el equipo ferroviario. Le perdía referencia a la pelota. Ascasíbar iba a quedar dado vuelta ahí y no entendía nada el ruso, que no podía conectar. Edwin Cetré, el colombiano, el desborde, el recorte, coloca el centro. Tampoco llegó Ascasíbar. Otra vez la acción para Cetré y el disparo notablemente contenido por encima del horizontal por Alan Aguerre. Cetré se autogestionó esta chance. Excelente Aguerre, porque era un disparo muy potente, aunque no tan esquinado. Atentos al segundo tiempo. Martínez, el platense, llegando hacia el área, el cruce, el disparo de Pereló. Muy atento Muslera. Era el primer tiro al arco de Central Córdoba en 10 del segundo tiempo. Y atención, porque a los 19 llegaría esta presión del Pincha Rata. La conducción de Medina. Nos llega Bacia, Cetré, el centro, Palacios, el vacío, gol del Pincha. Thiago Palacios rompía la sequía en el clausura. Era el 1-0 para el León. Un golazo de Estudiantes que arranca Medina, lo ve correr a Cetré, que coloca un centro bárbaro para que la calce ahí de volea Palacios. La réplica del Ferroviario, Baraldo, el disparo al travesaño. La más clara
del conjunto santiagueño. Estaba muy adelantado Muslera, no iba a llegar nunca a esa pelota. Tuvo suerte Estudiantes aquí. Otra vez la acción con el zapatazo que baja violentamente y revienta el travesaño. Aquí se pidió un presunto penal sobre Facundo Rodríguez. La queja de Basia, el empellón a González Pires. Pide calma a Falcón Pérez, se mete Piovi. Fue saque de arco. Había un mínimo contacto, pero era una acción de juego, así que no había penal para Estudiantes. Cerca del epílogo, Besosi, el desvío frente a Tobio Burgos. Recorta y Cabral, que apenas puede cabecear, se ve completamente desviado. El envío por el segundo palo. Ganó el Pincha 1-0 y se metió de este modo en las semifinales. Así llegó el Ceneice a los cuartos de final, ganándole a Talleres en la Bombonera contra ni más ni menos que el equipo de Carlos Tevez. El homenaje a Carlitos, la buena onda entre Úbeda, actual técnico Ceneice, y Carlos Tevez, DT de la T cordobesa, y ya empezaba Boca a avisar. El envío de Paredes, el cabezazo de Lolo y el gol de Miguel Merentiel, que la empujaba en la línea. Quedaba mal parado, Talleres no marcaba en la segunda pelota. Iba a cometer un penal, en este caso el Chango Ceballos, y se hacía enorme. Marchesín, cada vez más importante en Boca, le adivinaba la intención a Mateo Cáceres, y el Ceneice, que mantenía la ventaja en el segundo tiempo, le envía el segundo palo y Miguel Merentiel marcaba otra vez. Doblete para él, gol número 50 del uruguayo en el club. Quinta victoria consecutiva para Boca y tercer partido en fila sin recibir goles. En tanto, Argentinos Juniors, el rival de Boca, llegó a los cuartos de final tras eliminar al Vélez de los mellizos Barros Esqueloto en Liniers. Nico Díez, los mellizos. En el segundo tiempo, López Muñoz aprovecha el quedo del fondo velezano. Zurdazo rasante, violento, esquinado. Era el 1-0 para Argentinos Juniors. La noche magnífica del sobrino nieto de Diego Armando Maradona. Otra ocasión y aquí la pinchó por arriba de emboquillada. Una definición excelsa del volante ofensivo del equipo de la Paternal frente a Vélez Arfiel. Chique Bouzat, la segunda amarilla, la expulsión del referente velezano. Argentinos así superó a Vélez y llegó a los cuartos. Fantástico marco en la Bombonera para el choque entre Boca y Argentinos Juniors. El Ceneice llevaba 5 victorias en fila y no había recibido goles en los últimos 3 partidos. Del otro lado, el bicho buscaba su tercer triunfo seguido como visitante para meterse entre los 4 mejores. Allí estaban los trapos del Ceneice, una Bombonera a reventar como de costumbre. Y el homenaje al dios, a Diego Armando Maradona. Un ícono, tanto en Boca como en Argentinos, como en el fútbol mundial. Siempre presente Diego. Arrancaba mejor Argentinos Juniors, se le envía al área de Boca. Había un rebote, lo capturaba Lozano, le quedaba Oroz. Y Marchesín, muy tapado, respondía mandando al costado. Lo tenía el bicho en el primer minuto de partido. Empezaba a dirigirse en figura Marchesín porque el disparo era muy complicado, ya que estaba tapado el arquero boquense de gran reacción. Fíjense, tapado, igual reflejos notables y la saca al costado. Arrancaba con todo el partido el envío de Boca con Paredes, la calzaba Merentiel, el rebote de Siri y el gol de Ayrton Costa, que le había marcado así un par de días a Tigre. Arriba el Ceneice, en ventaja el equipo dirigido por Úbeda. Ayrton Costa, el gran punto defensivo de Boca y además con presencia del área rival. Llegaba la contra del Ceneice, la comandaba el Changuito Ceballos, picaba Palacios, picaba Merentiel. Siempre el de Santiago del Estero Ceballos, que se la dejaba a Palacios, que quería marcar de emboquillada contra Siri. Un golazo, pegó en el travesaño esa pelota. Estaba cerca Boca del segundo. Cerca de marcar un gol de antología el trasandino. El travesaño le dijo que no a ese disparo muy bien colocado. Se salvaba el bicho.
en un partidazo de ida y vuelta en la cancha de Boca. Argentinos tenía el recorte de Fattori, eliminaba a Paredes y la bomba que pasaba realmente cerca del palo de Marchesín, lo tenía el bicho de la Paternal. Fue la usina de Argentinos Fattori. Conducción, entrega, equilibrio y también cerca del gol. Más de Argentinos, pelota para López Muñoz encarando contra Blanco. El recorte le envía al área al segundo palo, se quedaba Marchesín y no llegaba Molina por atrás de todos. El bicho empezaba a merecer un poco más que Boca. Y por ser encima se dio un golpe tremendo con la tibia contra el parante derecho de Marchesín. Todavía en la primera etapa, atentos a esta, porque Boca iba a contragolpear con Paredes, el toque para el Chango Ceballos, el envío al segundo palo y llegaba Milton Jiménez, pero se tiró encima de la pelota perfectamente Siri y le ahogó el grito de gol al ex hombre de Banfield. Una tapada de balón mano, impresionante lo que hizo el joven arquero de Argentinos. Ya en el segundo tiempo, atentos acá, robaba alto Boca con Palacios, el toque corto para Merentiel, lo buscaba el Chango Ceballos que no podía definir ante el achique de Prieto. Marcaba bien Argentinos Juniors en esta. Los últimos minutos tendrían como dominador a Argentinos Juniors. Le quedaba a Lescano, el remate al arco, pica y la detiene Marchesín a esa bomba. Era la figura el arquero del Ceneice. Dominio de Argentinos en muchos sectores del terreno. Les faltó solo estar más fino en el último tercio. Atentos a los 35, le quedaba a Lozano, le envía al área, llegaba Molina de cabeza y pasaba a centímetros del palo de Marchesín. La más clara de Argentinos a los 35 del segundo tiempo. Atrapada en la publicidad, allí la pelota en el banco de Argentinos, alguno incluso gritó el gol. Hasta que a los 43 llegaba lo mejor de Argentinos. Él envía al área de Giacone, la bajaba Molina, le quedaba el gol a Porcel y con la pierna, con la parte posterior de la pierna derecha, Marchesín evitaba el empate de Argentinos Juniors. Se agacha el arquero, le metía el gol entre las piernas y justo la terminó rozando. Ganó Boca y se metió en semifinales. Es el turno del choque entre Barracas y Gimnasia. Recordamos que el Guapo llegó a esta instancia tras vencer a Deportivo Riestra en condición de visitante. Guaraz, el codazo a Goitía y la historia no empezaba nada bien para el barraqueño. Sin embargo, en el final, notable acción individual del ex San Lorenzo. Porra se fue hasta el fondo, colocó el envío y Nico Blandi en la agonía del partido, en la prórroga, establecía de ese modo la victoria para el barraqueño 1-0 frente al Malevo. Del otro lado, Gimnasia, que es el único de la zona B en cuartos de final. Y lo logró ganándole ante Unión en Santa Fe. Le envía al área, la desviaba Tagliamonte y el gol de Manu Panaro. Gol de rebotero de Panaro que siempre está donde debe estar. Así marcaba Gimnasia el primero, llegaba el segundo. El envía al área de Barros Esqueloto y el gol de Enzo Martínez, el charrúa. 2-0 Gimnasia y en el segundo tiempo iba a descontar Cristian Tarragona, un viejo conocido de Gimnasia, de Chilena, Tarragol. De todos modos, Gimnasia le ganaba a Unión en Santa Fe 2-1 y se metía así en cuartos de final. En la tarde del lunes, Barraca Central recibía a Gimnasia por un lugar en las semifinales. Jugaban el sexto de la zona A y el séptimo de la zona B. Estudiantes se paraba por el ganador y la ciudad de La Plata estaba expectante frente a la posibilidad de un clásico. Gran recibimiento en el Chiquitapia para el Guapo, el Lobo y la expectativa del otro lado. Gran comienzo para el conjunto tripero en el inicio del espectáculo. El centro al área, la búsqueda del más chiquito sigue arriba. Jeremías Merlo, de cabeza, muy cerca estuvo este joven tripero. Gran centro de Barros Esqueloto y Merlo que estuvo a centímetros de marcar el gol. Se va pintado, el oriental en la derecha.
la sesión para el Chelo Torres, la mete Merlo, Panaro, el gol. En primera instancia anulado. Se trazaron líneas y estaba habilitado Merlo. Fue el 1-0 para el Lobo. Gran jugada colectiva de Gimnasia. Hay un rebote ahí clave de Torres. El envío de Merlo, un desvío en Tobio y el gol de Manu Panaro. Otro más para él. Atentos en la pelota parada. Bruera, el remate al palo del Toro Bruera. La más clara que ya lograba el barraqueño en el primer capítulo. Y los reflejos de Infran porque se levanta y ahí le tapa a Tapia con el pie el gol. Insistía Tapia con la pelota. Ignacio. El toque corto, Capraro. Otra pelota al área. Y otra vez el mono Infran ante el golpe de cabeza de Bruera. Bien posicionado el arquero formoseño. Estaba solo Bruera porque la marca se iba adelante con Candia de Gianpaoli. Pero cabeceaba muy mal Facundo. Jonathan Candia, pelota al travesaño. Se salvaba otra vez el conjunto platense. En el balón parado. La mete Duarte al área. Y después otra vez Infran en la contención de la maniobra. Tenía algo de suerte Gimnasia. En este caso el travesaño le impedía el gol a Barraca Central. Quería liquidar de contra Gimnasia. El Pata Castro que entró bien en la cancha. Coloca el centro. De pecho, de lujo, Franco Torres para el Chelo Torres y la pelota expulsada por el palo. Se perdía un golazo el Lobo. De Torres para Torres, pero Marcelo no estaba en su tarde. Un goleador que no suele errar, erraba un gol claro. Iba por más Gimnasia, Briasco, Torres de vuelta, el Chelo Torres. Después Franco Torres. Miño por una y por dos veces se lo perdía el Lobo. Pero acuérdense de este apellido porque minutos después ocurría esto. Una contra perfectamente habilitado Franco Torres. La gambeta larga hacia afuera, definición cruzada. El gol de Gimnasia y el avance asegurado rumbo a las semifinales. Franco Torres y el 2-0 del desahogo definitivo para el Lobo. Ganó Gimnasia 2-0 y es semifinalista. Nos metemos en el choque entre Racing y Tigre, pero antes repasamos cómo llegó la academia a dicha instancia. Tuvo que sortear a River. El equipo de Marcelo Gallardo en el cilindro de Avellaneda. Arrancaba mejor Racing, el envío de Rojas al área. Llegaba solo en el punto penal. Ahí, Santiago Solari que marcaba el 1-0 para la academia y dejaba clavado a Franco Armani. Excelente centro de Rojas. A la carrera llegaba Solari. Pero atentos, porque River se iba a despertar. La jugada por adentro. El toque de galopa al costado. La proyección, el envío atrás. Y aparecía el pibe de River, Giansu Viabre, para el gol del Millonario y el empate 1-1. Y apenas 2 minutos después, atentos, porque la peleaba Subiabre, que encaraba por izquierda. Ya Juanfer va levantando el brazo, pidiendo la pelota. Viene la pausa, el toque en corto, le queda a Juanfer. Quintero, golazo. Inatajable para Cambé, se lo daba vuelta a River, 2-1. El equipo de Gallardo parecía dominar el trámite del juego, pero Racing, este Racing que todo lo puede, iba para adelante. Llegaba el toque de Vergara al costado para que aparezca Toto Fernández y el gol de Racing. En contra, en verdad, de Martínez Cuarta. Lo empataba la academia 2-2 y se armaba un partidazo. Empujaba Racing, otra vez con Fernández, se le envía al área. No la saca Rivero, no la saca Galarza. Metía a Martirena por duplicado. Y el gol de la academia cuando la empujaba Maravilla Martínez junto a Martirena. Ganó Racing en su cancha contra River. El delirio de Costas eliminó la academia al Millonario con este gol agónico. Al final, la victoria 3-2 de Racing y la posibilidad de jugar los cuartos de clausura. En tanto, Tigre superó los octavos de final dando el golpe en la Fortaleza frente a Lanús, el reciente campeón de la Conmebol Sudamericana. Segundo tiempo, balón parado, la búsqueda de Russo, va al despeje de carrera y el correntino Romero ponía el 1-0 para el conjunto de Victoria. Otra vez aquí el balón parado, despeje defectuoso y Romero desviando el esférico. Buscaba Lanús, pelota al área. Iba Marsic, Castillo el venadense, el gol de Lanús. Sin embargo, intervendría correctamente el VAR porque había mano de inmediatez de este hombre. Aquí la mano, fíjense, allí la mano. Por consiguiente se anuló
Anulo el gol y tiro libre directo. El gol. Tigre venció 1-0 a Lanús y se metió a los cuartos. El último semifinalista del Clausura, salida del duelo entre Racing y Tigre en el cilindro de Avellaneda. En la quinta fecha de este campeonato se habían enfrentado en este estadio y el matador de Victoria había dado vuelta el resultado para ganar en el último minuto. El homenaje a Arias, que no va a continuar en Racing en el 2026. Un emblema de la academia. Este recibimiento importante para el equipo de Costas y Arias en el medio con la cinta. Gran gesto de Sosa, que le concedió la cinta en la previa del encuentro. En el partido ocurría esto: el envío de Roja, segundo palo, Zenobio a mitad de camino y en la línea la sacaba Tomás Cardona en un pobre primer tiempo. Ahí el despeje de Cardona, ya en el segundo tiempo, atentos, porque a los 6 Duván Vergara se filtraba por adentro de la defensa de Tigre. La pausa de Vergara, para adelante Vergara, se metía contra todos, Zenobio ahí, y Vergara después tenía el remate que salvaba casi en la línea. Cardona otra vez. Empezaba el vendaval de fútbol de Racing, pero errático en los últimos metros. 2 minutos después, más de la academia, el envío de Rojas al área, pasaba la pelota, le quedaba ahí atrás a Sosa, el envío otra vez al rectángulo y Maravilla, que no está bien con el gol, le erraba la pelota. Aquí se aprecia como llega tarde Martínez. A los 23 aparecía alguien que siempre está, Gastón Martirena, el control, el envío al segundo palo y Almendra, que tenía la chance del gol, la sacaba de la cancha. La quiso definir de primera, todo el arco para hacer. Se le fue muy, pero muy arriba. Las mejores seguían siendo de Racing. Vergara para adentro, venía el envío al área, la bajaba con suficiencia con Egni y Maravilla, que le erraba a la pelota, pateaba muy mal, mordido el remate del goleador. Sencillo para Zenobio. Con la pólvora mojada, Maravilla no suele fallar estas ocasiones, le pegó un tanto mordido. 1 minuto después, la mejor de Tigre, contra todos iba Simón Rivero. El envío que venía ahí, preciso para Nacho Russo, que no podía darle con claridad. Lo tenía Tigre de contragolpe. Casi que terminó chocando, trastabillando frente a la pelota y se le fue ancho. En tiempo adicionado, Martirena, el remate, el rebote y otra vez Maravilla, que no podía marcar. Se la llevaba por delante, todo parecía indicar que iba a terminar 0-0 el partido. Pero Tigre tenía esta, la contra, tras el ataque de Racing. Y atentos a la patada desde atrás durísima de Cachila Arias, que se iba justo antes del cierre del encuentro a las duchas. Perfectamente expulsado, acción temeraria desde atrás, sin chance de jugar el esférico, una roja de manual. Arrancaba el primer tiempo suplementario y todo Racing pedía un penal por esta acción desafortunada de Zenobio contra Conegni. Ahí iba a haber un chequeo de VAR, pero no había llamado. Mientras tanto, se iba otro hombre temprano a las duchas. Era Gastón Martirena por doble amarilla. Porque aplaudía irónicamente al árbitro y entendió que era una falta de respeto al juez y lo expulsó. En el segundo tiempo suplementario, atentos a esto, porque Santiago Sosa, que ya tenía también amarilla, se iba a ir expulsado. Merlos decía que había un choque. Doble amarilla, roja para Sosa. Primero decía como que no lo había visto. Cuando vio la sangre de Oviedo, modificó el fallo y lo expulsó a Sosa. Arrancaban los penales. Tomás Cardona, el primero de Tigre, y el enorme Facundo Cambeses, en estado de gracia, se quedaba con el duelo. Disparo débil, centrado, fácil para el portero. El primero de Racing era de Maravilla Martínez, el remate buenísimo de Maravilla. Le rompió el arco a Zenobio, estaba Racing en ventaja. En los 12 pasos no falló el goleador. Estaba ya obligado Tigre a marcar. Iba Diego Sosa en el segundo penal. Al medio del arco de Cambeses, que iba hacia la izquierda. Buen remate de Sosa. Aparecía el segundo para Racing, Adrián Toto Fernández. Qué bien que la colocaba arriba, imposible para Zenobio. Racing seguía en ventaja.
Esquinado y potente. Iba Alexis Dependiente, larga carrera para Lazo y un remate débil. Anunciado el segundo que atajaba Cambeses, que se le reía a Lazo. La risa socarrola de Cambeses, que adivinó el sector donde iba a ir el esférico. El tercero de Racing fue adentro de Gaby Rojas, con cierto suspenso por debajo de Zenobia esa pelota. Ganaba Racing 3-1. Iba Julián López en el cuarto de Tigre, un ex Racing. El repiqueteo y el golazo de López. Se desviaban el travesaño y Tigre seguía vivo. Pero tenía el match point este hombre, Agustín García Basso, serio, concentrado, enfocado. También le rompe el arco. Racing a semifinales, a jugar contra Boca Juniors en la Bombonera, eliminando a Tigre en penales con el resultado 4-2. Estos son los mejores goles de los cuartos de final y comenzamos con el de Ayrton Costa y el triunfo de Boca rumbo a las semifinales. Gran rependización de Ayrton desde el piso para romper el arco. De este modo, Asini, puesto número 3. El puesto número 2 es para la gran volea de Thiago Palacios, que le dio la victoria a Estudiantes contra Central Córdoba. Medina, que elimina a Bassi, al toque para Cetré, rompe contra Moyano y la volea de Palacios. Golazo de Estudiantes, la furia de Palacios, que no venía convirtiendo goles. Hacía bastante que no la metía Thiago. Golazo de Estudiantes, de volea Palacios. En el puesto número 2 de estos cuartos de final aparece Thiago Palacios, el 10 de Estudiantes de La Plata. El puesto número 1, gran acción colectiva de Gimnasia, Pintado y el avance en la derecha. La sesión, Chelo Torres, Merlo, Panaro a 3 bandas, golazo colectivo del equipo de Sanirato. El mejor gol de los cuartos de final para el equipo platense, que se metió en las semifinales. Panaro. La mejor atajada es del arquero de Gimnasia, Nelson el Mono Infran, ante este cabezazo de Brera que pega en el palo, pero se levanta rapidísimo Infran y le niega el gol a Ignacio Tapia, notable. El Mono Infran, el oriundo de Clorinda, para levantarse ahí rápidamente y con la zurda negarle el gol a Barraca Central. La mejor atajada de la fecha es de Nelson Infran, el arquero de Gimnasia, que invita a soñar al hincha tripero. El equipo ideal de la fecha, 4-4-2 el esquema. Dirige técnicamente Eduardo Domínguez y en el arco Agustín Marchesín de Boca. En la línea de 4, Román Gómez de Estudiantes, Santiago Núñez de Estudiantes, Ayrton Costa de Boca y Gabriel Rojas de Racing. En el mediocampo, Cristian Medina de Estudiantes, Federico Fattori de Argentinos, Santiago Sosa de Racing y Nicolás Barros Esqueloto de Gimnasia. Y arriba una dupla de la Ciudad de La Plata, Manuel Panaro de Gimnasia y Edwin Cetré de Estudiantes. El mejor jugador de los cuartos de final, Agustín Marchesín, volviendo al nivel que en su momento lo depositó nada más y nada menos que en la selección argentina. Reflejos, voz de mando, reacción y sobre todo seguridad en el arco de Boca. Le puso un candado Marchesín a la portería Ceneice y fue el jugador más destacado de esta instancia de cuartos de final del Campeonato Clausura en la República Argentina, Agustín Marchesín. Tenemos a los 4 equipos que lucharán por el título y quedarán 2 cruces más que destacados. Por un lado, el clásico entre Boca y Racing, que se jugará en la Bombonera. Por el otro, el clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes, que se disputarán en el Bosque. Mucha historia de ambos lados y este fin de semana se escribirá un nuevo capítulo. 3 equipos de la zona A y Gimnasia como único representante de la zona B. Boca ya tiene la clasificación a la Libertadores asegurada, pero para los otros 3 será la gran chance de meterse en el máximo torneo continental. Este fin de semana tendremos grandes partidos y conoceremos a los finalistas. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.